Bienvenidos a este espacio en el que nos encontramos semanalmente para hacer un trabajo de desarrollo de nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. En este momento de lo que vamos a hablar es un tema que a todos nos preocupa, no hay persona a la que este tema no le preocupe, pero que nadie quiere hablar abiertamente de él, y es nuestra propia sexualidad. El desarrollo de nuestra energía sexual es algo de lo que desgraciadamente se nos educa muy poco. Una cosa es mostrar información y otra cosa es dar educación. Desafortunadamente, en todo el hemisferio occidental damos información, pero no educamos al manejo de esta energía. Y quiero decirles que la energía sexual es la energía más poderosa, porque es la única que crea vida. Los grandes científicos han logrado reproducir muchísimas cosas altamente sofisticadas, pero no han podido hacer de elementos no vivos una sola célula viva. Luego entonces tenemos que honrar el poder que tenemos en relación a nuestra propia energía sexual. Ahora bien, hay muchísima información que puedo darles al respecto, tanto de cómo se percibe y de cómo se manifiesta la energía sexual en nuestro cuerpo y cómo hay una evolución muy clara entre los 3 y los 6 años. Luego empieza un periodo de latencia en la que se contrae la energía sexual o libidinosa y posteriormente viene una emergencia en todo lo que es el periodo de pubertad y más acentuadamente en la adolescencia. Pero quiero antes que nada hablar acerca de lo que yo considero que es la raíz de nuestra forma de manejarnos sexualmente en el estado adulto. Y eso, aunque ustedes no lo crean, es de cómo nosotros vimos que sucedió ese manejo en nuestra casa cuando éramos pequeños. En muchas casas el sexo es un gran tabú. Es un tema del que no se habla. No solamente no se habla, sino que se considera un pecado, una falta de respeto, algo inadecuado para que los padres hablen con sus hijos acerca de sexualidad. Digamos que no es un tema que los padres puedan tocar a profundidad con sus hijos, porque de alguna manera puede resultar bochornoso, pero depende más de cuál es el concepto que priva en la familia en relación al sexo. Y eso muchas veces no es algo que se habla, es algo que se siente. Existe una forma muy, podríamos que decir, muy seria de manera en la cual lastima al adolescente y al adulto de manejo de la sexualidad en el hogar temprano, y es lo que se le llama sexualidad puritana. La educación puritana es aquella en la que se considera que las relaciones íntimas solamente deben darse por un deseo de procreación y que todo lo demás necesariamente tiene que ser de manera muy eventual, porque si no se está cayendo en un libertinaje o se está cayendo en lujuria o se está cayendo en alguna otra forma de pecado. En las casas en las que esto es lo que priva, genera en los jóvenes, tanto hombres como mujeres, en los varones eyaculación precoz, en las mujeres actitudes frígidas. ¿Por qué? Porque prefieren anestesiar sus cuerpos antes que llegar a algo que no van a saber cómo controlar, que muy probablemente vaya a generarles muchos problemas que no van a saber después cómo salir de ellos. Nada más alejado de la realidad. La verdad es que la energía sexual estuvo bastante bien estudiada por el gran psicólogo Sigmund Freud, quien habla de que la genitalización de la energía libidinosa se da entre los 3 y los 5 años y medio o 6. Y entonces es cuando los niños tienen interés en la investigación de cómo son los genitales del sexo opuesto, y por eso empieza el juego de la enfermerita, el juego del doctor, el juego de los misterios, y también empiezan los que se llaman tocamientos sexuales, pero no son
juegos masturbatorios, ni tampoco es masturbación. ¿Por qué no puede ser masturbación un tocamiento genital en un infante? Porque simple y sencillamente no tiene la madurez para la experiencia orgásmica. Eso vendrá hasta después, hasta la época de la adolescencia. Entonces, cuando a un niño o a una niña que está en esta fase se le considera de niño sucio, niño grosero, quítate la mano, ¿qué está haciendo ahí? Muchacho cochino, niña malcriada. Simple y sencillamente lo que hacen es fijar a la criatura precisamente en esa fase y hacerle sentir vergüenza acerca de un impulso que es total y absolutamente natural. Entonces, creo que es muy importante que empecemos a abrir nuestros ojos y a tener un poco más de información acerca de la dimensión tan profunda que puede radicar en una buena mirada respecto a nuestra energía sexual. La energía sexual puede pasar desde fases muy primarias en las cuales son tan solo el desalojo de una energía que quiere manifestarse y quiere tener una descarga, hasta niveles de cultivar la profundidad en la relación de pareja y niveles de carácter espiritual en la cual la energía de ambos cuerpos se funde en una sola y entonces existen uniones muy muy profundas y muy comprometidas. El manejo de tu energía sexual en la vinculación con tu pareja va a estar relacionada a la forma en el que en tu hogar de infancia fue visto y manejado tu desarrollo psicosexual, pero también la forma en la que tus padres manejaron su propia energía. Si tú naciste en un hogar en el cual tus papás jamás se tomaban de la mano, jamás se daban un beso, jamás los viste simplemente abrazados o caminando en la calle y tu papá abrazando a tu mamá, se empieza a tener una idea de que el tocamiento entre una pareja no es algo normal o no es algo correcto, por así decirlo. Posteriormente tenemos que entender que si ustedes analizan y están conscientes de estos dos factores, les va a ser muchísimo más fácil desarticular las falsas creencias. Todos estos comportamientos de los adultos ante nosotros generan creencias de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo bueno y qué es lo malo. Luego entonces ustedes tienen que darse cuenta que a lo mejor en su hogar las pautas que les dieron de educación sexual por el comportamiento alrededor no eran las más adecuadas y ustedes generaron creencias falsas y ahora van a tener la oportunidad de desarticular todas esas falsas creencias siempre y cuando estén conscientes de ello. La energía sexual en su más elevada expresión los llevará a experiencias de carácter espiritual, de índole muy superior. Vamos a tratar de dar una serie de ejemplos que yo he preparado para ustedes como una guía. Si ustedes siguen esta guía, se van a dar cuenta en qué posición están en relación a cómo ustedes tienen concebido el sexo. Si quieren, tomen una libreta y anoten lo que les voy a decir para después lentamente contestarlos. Lo primero que yo les diría: primero, entre los 3 y los 6 años, ¿pudiste explorar sin censura de tus padres tus genitales? Segundo, ¿tus padres se permitían expresiones de afecto y cariño abiertamente, tales como abrazos, caricias, tomarse de la mano o besarse? Tercero, ¿cuándo fue la primera vez que viste a alguien del sexo contrario totalmente desvestido? ¿Y cuál fue tu reacción? Pudo haber sido cuando eras muy niño, pero muy probablemente yo conozco muchos casos en el que solamente había niñas y no tenían ni idea de cómo era un niño desnudo, o al revés, niños en los que no sabían cómo era una niña desnuda. ¿En tu educación familiar, escolar o religiosa se consideraba la sexualidad y la exploración de los genitales o la masturbación como algo sucio o pecaminoso? Esta pregunta es muy importante porque son las cosas que no se dicen ni en la casa ni en la escuela, pero que se reprimen de manera muy violenta cuando aparecen en la conducta infantil. Quinto,
¿Tus padres tenían miedo de cómo ibas a manejar tu sexualidad durante tu adolescencia? Esto normalmente recae más entre las mujercitas. Normalmente a los varones el padre le preocupa cómo va a ser su primera vez. Pero para las niñas les preocupa cuáles son las consecuencias de la primera vez. Que esto no suceda cuando son muy niñas. Que esto no vaya a comprometer probablemente el honor de la familia. Entonces, todas estas reacciones y todos estos miedos de los padres, de la religión y del núcleo en el que creció, inclusive la escuela tiene una influencia en esto, van a influir en tu reacción de adulto cuando ya tengas una vida sexual madura. ¿A qué edad y quién te informó de lo que eran las relaciones sexuales y la forma de lograr un embarazo? La mayoría de las veces no son los padres los que informan esto. Hay información por parte de la escuela, ahora ya es obligatoria en forma de los textos obligatorios por parte de la Secretaría de Educación Pública o por parte de la entidad responsable de la educación infantil, pero también existen muchas otras ocasiones en que los chicos se enteran porque otros niños vieron pornografía, la comparten y entonces la manera en la que un jovencito, digamos, un niño entre los 8 y los 13 años se va a enterar, va a ser una forma un poco traumática. Si eres varón, ¿cuál fue tu reacción y la de tus padres en las primeras emisiones espermáticas nocturnas? ¿Cómo veía y vivía tu madre su propia menstruación y qué instrucción te dio al respecto en el caso de las niñas? 10. ¿Hubo en tu casa problemas de infidelidad por parte de tu padre o de tu madre en los cuales tú te vieras involucrada o involucrado? Esto es clave, porque existen muchos episodios de infidelidad en que la persona ofendida, ya sea la madre o el padre, toma a los niños y los lleva a demostrarles que la madre está siendo infiel o que el padre está siendo infiel. Y eso distorsiona tremendamente la idea de los hijos en relación a lo que es la sexualidad, el daño que puede causar en el hogar la sexualidad, y eso le va a producir frenos en el desarrollo de su vida sexual. 11. ¿Cuál es la opinión de tu medio social y de tu familia en relación al uso de anticonceptivos como el condón o las píldoras? También esto influye. Muchas chicas y muchos muchachos se sienten muy culpables porque en su casa era muy censurado o porque su religión también lo prohíbe. Número 12. ¿Consideraba tu familia que el sexo era solamente una función para procrear? Número 13. En tu primera experiencia sexual con una pareja, ¿tuviste una sensación de culpa? ¿O de que era algo negativo? ¿O de que era algo sucio o algo prohibido? 14. ¿Padeces de eyaculación precoz? 15. ¿Te consideras frígida y o anorgásmica? 16. ¿Consideras tu carga sexual natural, alta, normal, muy alta o muy baja? Ok, si tú contestas todas estas preguntas, te vas a encontrar con un cúmulo de información que cuando la transportas a tu forma de llevar tu vida sexual, vas a encontrar pautas que te van a ayudar mucho a esclarecerte. La función de este video es que puedas desintegrar los tabúes y las falsas creencias y puedas construir una idea de la vinculación sexual y del propio manejo de la energía sexual en todo tu cuerpo como algo sagrado, como algo maravilloso y como algo que tienes que dar a respetar y empezar tú por respetarte a ti mismo. No malbaratar o malvertir la forma en la que usas de tu energía sexual y poder con ello prepararte para una vida sexual muy larga en la cual no solamente haya un disfrute, sino que puedas producir y dar disfrute y además puedas encontrar la forma de vincularte a niveles superiores con tu pareja.
Espero que con esto haya yo despertado en ti el ansia de conocer un poco más. Si me pidieses algún consejo en relación a bibliografía, te diría busca los libros de Mantak Chia. Tiene 3 libros maravillosos. Uno se llama La pareja orgásmica, otro se llama El hombre multiorgásmico y otro se llama La mujer multiorgásmica. Son 3 textos del uso y del manejo de la energía sexual, manejados por un experto que es Mantak Chia en el manejo de la energía desde el punto de vista taoísta, que es la filosofía china, y desde el punto de vista de la fisiología de la medicina contemporánea, porque el libro lo escribe asociado con un profesional en la materia, médico o médica. Nos vemos en el próximo. No se te olvide, todos los jueves tenemos una cita.